Muy bien, muy bienvenidos. De verdad que el Padre lo merece todo, nuestro Padre Celestial. Y si nos preguntáramos hoy, ¿cuál cree usted fue la razón por la que Jesús vino a esta tierra? Creo que habría respuestas para cada persona. Cada persona tendría una respuesta y correcta pudiera ser. Pero piense, ¿cuál fue la razón por la que Jesús vino a esta tierra? Y vivió todo lo que vivió y se despojó de todo lo que se despojó. Sufrió todo lo que sufrió. ¿Cuál fue esa razón? Pueden haber varias y en la Biblia encontramos Jesús varias veces dijo, para esto he venido, para esto he venido. Pero quisiera hoy resaltar, haciendo honor a la fecha de hoy, que Jesús vino para revelarnos al Padre. La revelación del Padre es lo que quiero compartir con ustedes de las Escrituras. Y vamos a ir allí a Juan capítulo 1, verso 18. La revelación del Padre. Dice Juan 1:18, a Dios nadie lo ha visto nunca, pero el Hijo único, que es Dios mismo y siempre está en unión con el Padre, nos ha enseñado cómo es, para que así lo podamos conocer. Jesús vino del seno del Padre. Ahorita estábamos hablando de descansar en su regazo. Allí solamente estaba el Hijo unigénito. No había lugar para ningún otro hijo. Él vino, Él salió desde el seno del Padre para dárnoslo a conocer a cada uno de nosotros. Que si debemos conocer algo en esta vida, es conocer al Padre. Y Jesús nos dice cómo podemos conocerlo. Dice en Juan capítulo 14, 6 al 9. Juan 14, 6 al 9. Jesús le dijo, yo soy, ¿cuántos saben ese versículo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al cielo, ¿sí? Nadie va al Padre. Yo siempre pensé, es ir al cielo. Lo que pasa es que el cielo está en el Padre. Pero es mucho más que el cielo, el Padre. De tal manera que la necesidad sentida y primordial, escúchalo en tu corazón, la necesidad sentida y primordial que tienes tú como persona es una necesidad de Padre. Se dicen los sociólogos, dicen los entendidos, que estamos en una generación de hace tiempo para acá, una generación sin Padre. Porque no están en casa o porque si están, tal vez emocionalmente están ausentes. Pero tu necesidad, muchacho, no son las redes sociales. Tu necesidad es de Padre. Tu necesidad más profunda que tal vez ni la puedas saber, pero el Espíritu Santo te va a mostrar. Tu necesidad es de Padre. Ahí continuamos leyendo en Juan 14. Si me conocieran, verso 7, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Si me conocieran, también conocerían al Padre. Entonces la manera de conocer al Padre es conocer a Jesús. Porque Él fue enviado desde el seno del Padre con toda la carga de la paternidad de Dios para llenar todo este nuevo pacto de la paternidad de Dios. ¿Sabe? El antiguo pacto, tal vez hay 2 o 3 menciones de Dios como Padre, pero era algo así no era realmente conocido Dios como Padre en el antiguo pacto. Era como Dios, el Creador, el Altísimo, el Eterno. Pero ese corazón de Dios como Padre solamente lo pudo venir a dar a conocer y a revelar a Jesús. El versículo 8, Felipe, uno de los discípulos, le dice, Señor, muéstranos el Padre y con eso nos basta. Jesús, ¿qué le está diciendo? A veces Jesús dice una cosa y salimos con otra, ¿no?
Entonces Jesús lo centra y le dice, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto a quién, al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? Por eso Jesús les dio todo un panorama bíblico a los dos discípulos, aquellos que iban camino de Maús. Acabamos de terminar esa lectura del libro de Lucas. Les da todo un panorama bíblico de lo que escribió Moisés, los profetas, los salmos. Es todo el antiguo pacto y todo lo que decía de Jesús. Nosotros tenemos que venir a la Escritura para conocer a Jesús y a través de Él conocer al Padre. Ahora, quiero precisar dos cosas del Evangelio para todos. Para todos. Número uno, ¿cuál es la condición del hombre? ¿Cuál es la condición del hombre sin Dios? Adán era considerado hijo de Dios. Eso lo leíamos en Lucas 3:18. Hijo de Dios, Adán, hijo de Dios. Y en esa condición de identidad experimentó la comunión con el Padre todo el tiempo. Su presencia era deseada, esperada. Pero algo pasó en el Génesis capítulo 3. La caída, la transgresión de Adán, algo fracturó, rompió esa presencia del Padre que era su ambiente, su atmósfera, le fue extraña desde ese día en que él desobedeció. Ya no era algo deseado, tanto que cuando el Padre vino el Padre para estar con el hombre, ¿qué hizo Adán? Se escondió, tuvo miedo, tuvo vergüenza, trató de cubrirse. Eso nunca había pasado. ¿Cuánto tiempo desde la creación hasta la caída? No sabemos cuánto tiempo, pero hubo algo definitivamente que rompió y estableció una nueva condición en el ser humano que antes no tenía. Pero no solamente fue Adán. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, verso 23? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Muy bien. Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Dios con Adán y con Eva una vez transgredieron? Los tuvo que sacar del paraíso. Y puso ángeles con espadas de fuego para que no pudieran regresar al paraíso. ¿Sabe? Que no solamente el hombre quedó huérfano de la paternidad de Dios, sino que también quedó a merced de la tiranía del padre de la mentira. No se queda en neutro el ser humano. Jesús dijo algo en Juan 8:44. Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo. ¿Cómo cambiaron de papá? ¿Cómo cambiamos de papá y no nos dimos cuenta? Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, 2 veces, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio porque es mentiroso y padre de mentira. Yo resalté 3 veces, habla papá, padre al diablo. No era el diseño original, no era la idea desde el comienzo, pero así quedó la condición del ser humano. Es decir, la orfandad espiritual, al ser destituidos de la gloria de Dios, sacados. Si se combina con la orfandad emocional que vivimos muchos de nosotros, es lo que ha provocado la gran debacle de nuestra sociedad. Pero Dios no se quedó con los brazos cruzados. Si esta fue la condición del hombre y ha sido la condición del hombre, ¿cuál es la solución de Dios? ¿Cuál es la solución que Dios dio para este problema? Romanos 5:8. Estoy hablando de los esenciales del Evangelio a todos, porque es necesario de vez en cuando que recordemos nuestra condición en la que estuvimos
y en la que están algunos de nuestros seres amados. Pero también, ¿cuál es la solución de parte de Dios? Y la solución está en Romanos 5:8, que dice: pero Dios muestra su amor a pesar de la condición del ser humano, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró ¿qué? El corazón de papá, que está lleno. ¿De qué está lleno? El corazón del Padre, ¿de qué está lleno? Dios mostró su amor en que, estando en esa condición, siendo aún pecadores. Ahora, el hombre ha hecho todos los intentos por reconectarse con Dios. De ahí nacen las religiones desde Babel. La Torre de Babel es un monumento, un símbolo del intento del hombre con sus manos. Ellos dijeron: hagámonos una torre que nos dé un nombre y que nos conecte con Dios. El hombre, en su necesidad, porque la necesidad real sentida del ser humano es necesidad de padre, el hombre ha querido conectarse con Dios, y de ahí han surgido toda la diversidad de religiones. Pero la solución no viene del hombre, pues el hombre está en esa condición. La solución solo puede venir del Padre que nos ama. Dios buscó en justicia la forma de restaurar la relación con el hombre en su caída. Pero esa forma en justicia le costó a él todo. Dios no podía decir: borrón y cuenta nueva, perdonamos todo a Adán y a toda la raza humana, volvamos al comienzo, corten, toma número 1, otra vez. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el trono de Dios se sustenta sobre la justicia. Entonces debía haber una manera, una forma en que la justicia quedara satisfecha, no a expensas del amor. Es que como yo lo amo, entonces bueno, miremos para otro lado. Ese no es el amor verdadero. El corazón del evangelio hemos escuchado en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su único, el que estaba en el seno del Padre. Lo dio por amor para cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él cree, y a mí me gusta esa expresión, cree, porque es algo que se mantiene en el tiempo. No fue yo creí, todo aquel que en Él cree, porque debemos creer hasta el final de nuestros días. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pues para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahora, lo tercero, ¿cuál es la respuesta de nosotros? ¿Cuál debe ser la respuesta? Ya algunos hemos respondido. Quizá hay algunas personas que todavía no han respondido, pero esa es la condición del ser humano según la Biblia, y la respuesta o la solución de Dios para el ser humano: entregarnos a su único Hijo para que Él representara a toda la raza humana. Por eso la Biblia habla de Jesús como el postrer Adán. Si el primer Adán lo perdió todo, el postrer Adán lo recuperaría todo, y tenía que ser a través de la obra de la cruz. Pero ¿cuál es la respuesta de cada uno de nosotros? ¿Cuál debiera ser la respuesta? Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan 1, 12 al 13. Pero a todos los que recibieron la palabra o el verbo, el Evangelio de Juan comienza con que en el principio era la palabra, en el principio era el verbo era con Dios, y ahí está hablando del Hijo que fue encarnado. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aquí dice: pero a todos los que recibieron la palabra, es decir, al Hijo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Volver al diseño original, como fue Adán antes de la caída, como Dios pensó sus intenciones originales. A los que reciben al Señor Jesús, a los que creen en su nombre, entonces les confiere
la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Mira esa palabra, engendrado. Ahí aparecen los genes. Engendrar, ahí vienen los genes, la genética. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando tú recibes al Hijo, al Señor Jesucristo, y crees en su nombre, se te confiere el derecho, la potestad de ser hecho un hijo, una hija de Dios. Ahora, ¿desde cuándo usted es miembro de su familia? ¿Desde cuándo usted es miembro de la familia Belandia Jaguar? ¿O qué le dio derecho a usted de ser miembro de la familia Atencia Morales? Desde el nacimiento, por nacimiento. Luego, así como por nacimiento natural eres parte de la familia que conformaron papá y mamá, también es necesario nacer de nuevo para comenzar a disfrutar de la paternidad de Dios. Ahora, antes vivimos por la misericordia de Dios porque Él hace llover, salir el sol sobre buenos, sobre malos, dice la Biblia. Antes por la misericordia de Dios existimos, pero disfrutar, y esa es la segunda parte, y creía que debía ser muy claro la primera, para que no se nos quede de que la paternidad de Dios, eso está para cualquiera, no, para los hijos. Uno puede ser muy buen vecino y tener cuidado de los hijos de los vecinos, pero la responsabilidad no es de uno. Realmente es la de nuestros propios hijos. Así que vamos a mirar ahora el modelo paternal de Dios. Y obviamente no se puede agotar. Sería iluso pretender agotar el modelo paternal de Dios, porque lo vamos a seguir conociendo, viviendo como tal. Y en dos sentidos recibamos esto esta mañana. Consideremos el modelo de la paternidad de Dios para disfrutarlo como hijos. Ya para que no nos siga el enemigo robando con el espíritu de orfandad, para que no nos siga minando nuestra seguridad, nuestra confianza, el gozo, como ha pasado. Yo viví por un buen tiempo la vida cristiana, pero como un huérfano. No entendía la paternidad de Dios, no la experimentaba. Era como difícil ver a Dios como Padre. Mucho de eso tiene que ver con las experiencias que vivimos y le transferimos a Dios lo que no ha sido quizá una buena relación con papá, y eso nos está bloqueando posiblemente. Pero hoy Dios estuvo ministrándonos el Espíritu Santo esta mañana para no recibirlo, el espíritu de esclavitud, no recibirlo cuando venga a tratar de seducirte y ponerte pensamientos de que eres víctima, de que todo lo malo te pasa a ti, de que no te sale nada bueno, que tú estás olvidado, Dios no tiene cuidado de ti, y etcétera, etcétera. Tienes que decirle, no recibo este espíritu de esclavitud, porque he recibido el espíritu de ¿qué? De adopción. Pero además de disfrutar como hijos, la propuesta es para que usted pueda reproducirlo como padre. Pues disfrútelo como hijo, pero los que son padres, reproduzcámoslo. En primer lugar, el modelo paternal de Dios se basa en el amor. De tal manera amó Dios al mundo. Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el modelo paternal de Dios se sustenta, se basa en el amor. Y el amor es definido por Dios. Porque la Biblia dice en 1 de Juan 4, 8 y 16, Dios es amor.
Y de la verdad del amor de Dios se desprende todo el modelo paternal de Dios que debe ser también por nosotros reproducido. Desde hace un tiempo para acá, ¿se acuerdan que hemos adoptado una frase que nos habla de dos aspectos del amor? El amor incondicional de Dios y el amor comprometido de Dios. El amor incondicional, dice esa frase que hemos adoptado: Dios me ama tal como soy. Declárelo así: Dios me ama tal como soy. Ese es el amor incondicional de Dios. No puedo hacer nada bueno para ganar su amor, ni lo peor que pueda hacer me quitará ese amor. Porque Él es amor, es su esencia, es incondicional. Dios me ama tal como soy, pero me ama demasiado para dejarme como estoy. ¿Por qué? Porque su amor es comprometido. ¿Sí lo recibió? A ver, incorpórenlo por allá por dentro. Dios me ama como soy, pero me ama demasiado para dejarme como estoy. Porque todos estamos en un proceso de santificación, de perfeccionamiento, de construcción. Hemos dicho que debía haber en cada iglesia, a la salida o a la entrada, un letrero que dice ¿qué? Santos en construcción, transite con cuidado, póngase casco, botas, gafas, porque todos estamos en construcción y entonces de pronto se nos pela el cobre de vez en cuando por ahí sin querer. No, qué linda la iglesia, qué hermoso este lugar, precioso este lugar. Bueno, esperamos que eso se siga diciendo después de 20 años, después de 10 años, porque en el contacto nos podemos dar cuenta que algunas cosas estamos todos para ser perfeccionados. De hecho, Filipenses 1 dice que estamos persuadidos, convencidos que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfecciona hasta el día del Señor Jesús. Luego mira que está al lado suyo y si está en obra gris, pues dale una sonrisa. Dale una sonrisa. Pero bueno, algunos ya están con acabados. Algunos ya están. Ahí vamos. Bueno, lo segundo del modelo paternal de Dios. Dios como Padre no es ni sobreprotector, pero tampoco ausente. Recuerde asumir eso para usted como hijo, pero replicarlo como papá. Ni sobreprotección a los hijos, ni ausencia aún presente en el hogar. No solamente están ausentes los que se fueron de casa, sino posiblemente también estando en casa podemos emocionalmente ausentes. Dios como Padre no es ni sobreprotector ni ausente. Hay muchas citas de la Biblia, solamente tomé Isaías 41:10 que es conocida por muchos de nosotros. En esta versión dice: así que no temas. ¿Por qué es el término o la expresión no temas la más frecuente de la Biblia? Porque el espíritu de orfandad, que es ausencia de amor perfecto, vive en esa condición de temor. Así que no temas porque yo estoy contigo. Dios no es ausente. Yo estoy contigo. Así lo sientas o no lo sientas. El asunto es que cuando comenzamos esta vida cristiana vivimos solo a nivel de sensaciones. Siento orar y entonces oro. No siento orar, no oro. Siento ir a la congregación, entonces vengo. No siento ir a la congregación. Hoy juega el Barça. Entonces no voy. Entonces vivimos mucho a los sentimientos, a lo que sentimos. No. Siéntalo o no, créalo. Si lo crees, lo vives. Dice, porque si crees, verás. No si lo sientes, no, si lo crees. Yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios.
temor, angustia. ¿Qué está viviendo nuestra sociedad? ¿Qué estamos viviendo como país en estos días? Temor, angustia. ¿Qué está diciéndote el Señor? Yo soy tu Padre. Yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Dónde está? Que Dios no es sobreprotector. El que Él no está diciendo, yo haré todo por ti. Ese versículo está diciendo, te voy a fortalecer, te voy a ayudar, pero tienes que hacer tu parte. ¿Sabe? Dios no anula a ninguno, como sucede con la sobreprotección de los hijos, que los invalida emocionalmente. Dios no anula, Dios no quiere tener hijos inválidos. Al contrario, Él nos empodera, nos ha dado el espíritu de su Hijo. Hemos recibido el espíritu del Hijo. Gálatas capítulo 4 dice, el espíritu del Hijo, o sea, el espíritu que habitó en Jesús es el mismo que habita en los hijos de Dios. Y además nos ha dejado su palabra para que cumplamos cada uno el propósito que Él tiene para nosotros. En tercer lugar, primero, el amor de Dios, incondicional y comprometido. Dios no sobreprotege, pero tampoco está ausente. Dios como Padre no manipula ni controla. Cristian nos predicó hace como un mes la parábola que se dice del hijo pródigo, pero realmente la parábola del padre amoroso con dos hijos perdidos. Pero me llamó la atención ese versículo 11 y 12. Jesús dijo también, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces él empezó a negociar con ese muchacho. ¿Usted se ha pensado lo que va a hacer? ¿Cómo se le ocurre? Usted ni tiene pase para conducir, va a salir acá. El padre le repartió los bienes. Dios no nos chantajea. Dios respetará nuestras decisiones, así nos lleven a donde nos lleven. ¿Por qué? Porque Él nos dio el ser semejantes a Él, seres con autodeterminación, con libre albedrío. Ahora ciertamente hará todo lo posible por atraernos, usará personas. Tal vez tú no estarías hoy aquí si Dios no hubiera usado a alguien. De pronto no sé si hay alguno que vio un ángel que le dijo, vaya, congréguese en el hotel. Pablo se encontró con Jesús camino de Damasco, pero la mayoría de nosotros de alguna manera hemos sido tocados de parte de Dios por el mensaje, por el testimonio de algún familiar, de algún amigo. Pero Dios ha respetado la libertad que nos dio. Dios no nos creó como marionetas para movernos con hilos. Dios no nos creó como robots. Hoy que está la inteligencia artificial de moda, como para responder por controles. Dios nos hizo tampoco animales para responder por instintos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando Dios creó al hombre, no miró al mono. Cuando Dios creó al hombre, se miró a Él mismo para hacernos a nosotros. Así que no eres poca cosa si el enemigo te está diciendo eso. Entonces Dios ni manipula ni controla. A veces, sobre todo mamás, pero se ve más en la mamá, pero también papás. No manipulamos a nuestros hijos, ni después de casados, ni cuando están en casa, ni los controlamos. ¿Sabes? Manipulación y control se ve mucho más dentro de las tinieblas, más conectado con brujería y hechicería. Y obviamente que Dios no va con eso. Bueno, vamos adelantándonos. El Dios, el modelo de Dios como Padre, Él corrige, pero no abusa. Dios corrige, pero no abusa.
Recuerde que usted va a reproducir este modelo paternal de Dios, o esa es la idea. No solamente disfruta la paternidad de Dios, disfruta su corrección. Varios pasajes encontramos, entre ellos Hebreos 12:10. Dice Hebreos 12:10, la verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía, con chancleta y todo. Pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Por ahí vi, yo creo que era un meme, no me lo mostró David, por allá una de esas diosas griegas de la mitología, desde hace no sé cuánto, y tenía una chancleta. ¿Será un montaje o sería de verdad? Pero la chancleta, ¿cuántos recibieron chancleta? Hoy las cosas han cambiado mucho. Hoy las cosas han cambiado mucho. Hoy empezamos a leer el libro de los Proverbios. Hoy comienza el libro de Proverbios. Y en el libro de Proverbios está la sabiduría de Dios para vivir en esta tierra. Particularmente para tantas áreas de nuestra vida. El libro de los Proverbios, sabiduría de Dios para aplicarlo en nuestra vida diaria. Y dice, el que ama corrige, pero no abusa. Y tal vez algunos de nosotros fuimos abusados en la disciplina de nuestros padres. Ellos no conocieron los principios de la palabra de Dios, que hay que corregir, pero no solamente se corrige con vara, no solamente se corrige con chancleta. ¿Sabe? Más que nunca nuestros hijos necesitan hoy límites saludables. Muchos papás están entregando a sus hijos a que se los disipule las redes sociales, la internet, para que estén quietos esos niños del celular. Ya hay estudios suficientes de que hay una edad en que el uso de los dispositivos electrónicos no es recomendable. Y hay que saber poner los límites hasta aquí, hasta esta hora, límites en que ayuden. Yo me crié en una cultura donde decían los hombres en la cocina huelen a tripa de gallina. Es decir, que nada teníamos que hacer en la cocina. Por eso hoy en día yo me recomiendo como chef. Sé hacer huevos cocidos. Pare de contar. Entonces, ¿cuántas cosas en casa estamos repitiendo una cultura de que las cosas de trabajo de casa son para las niñas, no para los varones? El arreglo de los cuartos, la llevada de la ropa, hay límites para nuestros hijos. Sin quererlo, los sobreprotegemos y los estamos invalidando. Cuidado con eso. Límites saludables. Nunca con enojo, la corrección, nunca con enojo, siempre con diálogo. ¿Sabes lo que hiciste? ¿Está bien o está mal? Hay una corrección, siempre con reglas claras. No ya cuando le saltó a usted la tapa, entonces que va a coger lo que encontró por ahí. No, eso dice el libro de Proverbios, que usted debe estar calmado para hacer la corrección que sea necesaria. Dios como Padre afirma nuestra valía y nos anima, afirmados. ¿Cuánta necesidad de afirmación tienen los hijos? ¿Cuánta necesidad de afirmación? Este texto en Lucas 3:21, ya vamos terminando. Lucas 3:21, 22. Un día en que todo el pueblo estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús. Y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía:
tú eres mi hijo amado en quien me complazco. Ahora, Jesús tenía 30 años ese día, pero Jesús no había comenzado el ministerio. Jesús no había hecho el primer milagro. Jesús no había predicado el primer sermón, no había liberado al primer persona endemoniada. Jesús no había hecho nada. Había trabajado como carpintero porque lo reconocían como carpintero. Pero aquí está la voz del Padre del cielo diciéndole, tú eres mi hijo amado en quien me complazco. Más bien comenzó su ministerio con esa afirmación. Comenzó su servicio con esa afirmación del Padre, con esa seguridad que le da la afirmación del Padre. Pero nosotros fuimos entrenados en que solo afirmamos si hay logros. Si hay logros, de pronto damos algún reconocimiento. ¿Sí o no? A veces estamos tan enfocados en el puntico negro, en lo que falta. Pero la afirmación es independiente de los logros. La afirmación en Dios es diferente, es antes de los logros. No se da por lo que se hace, la afirmación se da por quien es Él. Bueno, ya lo hemos dicho, ya está repetido, pero vale la pena decir que a más de uno de nosotros nos dijeron, estudie para que usted sea alguien en la vida. Y si usted lo ha repetido, está en un craso error. Porque ese ser es alguien muy valioso desde el vientre, antes siquiera. Entonces, estudie para desarrollar sus potenciales, lo que Dios le ha dado. Aquí estoy. Pero no lo que nos dijeron a más de uno de nosotros. Estudie para que sea alguien en la vida. Ahora, la intención era buena, ¿cierto? Pero no estaba correcta, porque ya somos mucho, nomás siendo hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios nos anima de continuo y sin cesar. Su palabra es un continuo ánimo. Eso de que se pagan coaching, que se pagan como congresos, seminarios, yo creo que lo más positivo que existe en la tierra es esto. Y de ahí han salido todos esos coaches, todos esos principios, han salido de lo que Dios dice en su palabra. Entonces necesitas afirmación, necesitas ánimo, mantente escuchando al Padre, recibe de Él. Y por último, Dios como Padre se deleita en hacernos bien. Dios como Padre se deleita en hacernos bien. No es porque le toca hacerlo. Realmente cuando Dios da algo, lo da con alegría. Cuando Dios da algo, lo da sin reproche. Recuerdan la escritura que dice, da abundantemente y sin reproche. Pero yo les leo ya la última cita de Jeremías 32. Jeremías 32, 40, 41. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Me alegraré con ellos haciéndoles bien. No es a regañadientes. El Dios de la Biblia no es un Dios mezquino, no es un Dios que reprocha, no es un Dios que da el regaño mientras da alguito. ¿Qué nos habla esto? Nos habla de la generosidad. Nos habla de la alegría de Dios, del gozo de Dios que estábamos esta mañana celebrando, el gozo de Dios, de ver el bien sobre nuestras vidas. Que Él se duele, Él se angustia con nosotros, dice la Escritura.
pero se goza y se alegra de hacernos bien. Y no se volverá atrás de hacernos bien en este pacto en el que estamos por la fe en el Señor Jesús. Con estos pensamientos del modelo paternal de Dios, cada uno pueda interiorizar para vivirlo, para experimentarlo y para reproducirlo como padres. Su amor incondicional y comprometido. No es sobreprotector ni ausente. No manipula ni controla. Corrige pero no abusa. Afirma nuestra valía y nos anima y se deleita en hacernos bien. Quiero hacer 2 oraciones esta mañana. La primera parte les hablé del Evangelio. La primera parte, la condición del hombre, la solución de Dios, pero la respuesta del hombre. Y esta es la primera oración. Si hay alguien aquí esta mañana, hace 45 años yo fui por primera vez, hace 45 años fui por primera vez a una reunión. Alguien dio un mensaje y después hizo una oración para recibir al Señor. Con base en Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que reciben la palabra, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo hice esa oración de fe, puse mi corazón, confesé con mi boca a Jesús como el Señor, y a partir de ahí hasta el día siguiente sucedió una transformación, un cambio, algo espiritual sucedió que no puedo explicar. Solo cuando vengo a la Escritura y veo el hecho de nacer de nuevo, que no es una opción, que es una necesidad. Le dijo Jesús a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Así que esta es la primera oración. Yo les invito a todos los que no tienen hoy la certeza, soy un hijo de Dios, por la fe en Jesús, a recibirlo. Es por gracia que somos salvos por medio de la fe. Así que pueden hacer esta oración conmigo. Aún los que están en la internet pueden hacerla. Pero si estás aquí, abre tu boca creyendo con tu corazón y diga conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. Tu palabra es verdad. Yo he pecado como todos los demás y estoy destituido de la gloria tuya. Pero tú diste la salida. Tú enviaste a tu único hijo para que él pagara toda mi deuda. Yo me arrepiento de corazón de haberte dado la espalda y hoy te recibo por la fe. Recibo al Señor Jesucristo y con él la salvación y la vida eterna. Hoy, por la fe en tu palabra, nazco de nuevo. Soy hecho, engendrado de ti, un hijo tuyo. Y te agradezco, Padre Dios. Experimentaré desde hoy y hasta siempre de todo tu modelo paternal. De todo mi corazón te doy gracias por recibirme como un miembro de tu familia en Cristo Jesús. Amén y amén. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre.